contamos, Rebeca, que estamos muy contentos, ¿sí? Y que siempre nos queda corto decirte gracias, pero es que nos sentimos muy felices. Y bueno, te contamos también que el CIE de Berazategui está cumpliendo 60 años y bueno, lo vamos a celebrar con tu visita, ¿sí? Ahora les paso la palabra a la compañera Andrea, que nos va a hacer una introducción en cuanto a la charla que después Rebeca nos va a compartir. Gracias. Buen día. Bueno, nuevamente gracias, Rebeca, por la participación. Y bueno, una de las cuestiones centrales sobre las que vamos a conversar tiene que ver con las aulas heterogéneas, ¿no? Y bueno, una de los interrogantes en realidad que pensamos era esta idea de cómo se conjuga, ¿no? Este enfoque de aulas heterogéneas precisamente con las prácticas de enseñanza que los y las docentes están llevando adelante en estos escenarios cambiantes, ¿no? Y sobre todo complejos que venimos transitando desde el 2020 hacia ahora. Bueno, buen día a todas, a todos. Gracias por invitarme nuevamente y bueno, felicitaciones por los 60 años, que es un número para sostener instituciones educativas, así que siempre es para celebrar eso. Efectivamente, Andrea y Alberto, estamos en un momento, digo, complejo, cambiante, donde lo que pensamos y diseñamos para hoy, tal vez mañana lo tenemos que volver a revisar y cambiar, con lo cual esta idea de flexibilidad en las propuestas, ¿no? Está como marcando de alguna manera el modo en que estamos trabajando y al mismo tiempo, como ustedes bien señalan, la diversidad de trayectorias de los estudiantes, que también las teníamos antes de la pandemia. El tema es que ahora, por un lado, están más visibles y por otro lado, el aislamiento, el no concurrir a la escuela, obviamente diferencia todavía mucho más las trayectorias, los recorridos, porque, bueno, el contexto de cada estudiante, el lugar donde vive, el acompañamiento, el tipo de acompañamiento que puede tener o no de sus familias, bueno, lo que implica cambiar de ir a la escuela a no ir a la escuela a pesar de tener clases, digamos, bueno, son escenarios, como ustedes plantean, absolutamente cambiantes. Desde la perspectiva, digamos, de la enseñanza, que es donde yo, digamos, voy a abordar la pregunta, ¿no? Porque sabemos que la diversidad de trayectorias tiene multiplicidad de dimensiones para analizar, algunas que ni siquiera son, digamos, propias de los maestros y las maestras, ¿no? Dimensiones que exceden el campo escolar, que obviamente inciden en la trayectoria de los estudiantes, por eso me voy a enfocar particularmente en lo que tiene que ver con la enseñanza. Nosotros, cuando pensamos en las aulas heterogéneas, siempre pensamos que los estudiantes no solo tienen trayectorias diferentes, sino aprenden de manera diferente. Y entonces, si uno piensa en este escenario, que tengo 30 niños y niñas conmigo y aprenden de manera diferente, la primera inquietud que me viene es cómo voy a enseñar de una única manera a estos 30 que aprenden de manera diferente. Por supuesto que la segunda pregunta que me hago es, no puedo enseñar de 30 maneras diferentes, ¿está bien? Esto es como imposible pensar. Entonces, pensamos que hay como caminos intermedios, que es también lo que tiene que ver con esta idea de flexibilidad. Y los caminos intermedios, en principio, implican varias cosas. Una, criterios, modalidades, digamos, de criterios de agrupamiento posible de los chicos y las chicas. La modalidad virtual hoy nos permite,
obviamente para quienes tienen conectividad, y esto también es importante en esta diversidad, es que yo, en general, en las plataformas, puedo dividirlos en grupos. Y esos criterios de agrupamiento pueden y deberían ser variados. Y voy a dar algunos ejemplos. Si yo tengo la posibilidad de dividir ahora a mi grupo de 30 en pequeños grupos, un criterio de división claramente es la que los chicos eligen, con quién quieren trabajar, y sabemos que cuando yo trabajo con alguien que elegí, que me siento cómodo y demás, la posibilidad de llevar adelante una tarea en general se hace un poco más fácil, diría, en líneas generales. Podemos hablar de qué tipo de tareas, pero en principio tomo este criterio. Puedo tener un segundo criterio de agrupamiento que tenga que ver con intereses. Y entonces, tomo un tema del diseño curricular, cualquiera, y digo, a ver, ¿cómo este tema lo puedo, vieron como si abriera autopistas, ¿no? Y entonces digo, este tema, que puede ser cualquiera de los que quiero enseñar, ¿cómo podría este tema tener subtemas, tener subproblemas, tener preguntas diferentes para abordar el tema? Y entonces planteo para un tema 3 o 4 rutas y le digo a los chicos, elijan. Y entonces el grupo lo armo por intereses, ¿no? Y entonces trabajan juntos los que, por ejemplo, les interesa la pregunta 1 o el abordaje 1 o el abordaje 2 o la voz de un autor, la voz de otro autor, la voz de una postura, por ejemplo, frente al tema del cambio climático, quien quiere asumir la voz de Greenpeace y trabajar con los argumentos de Greenpeace. Quien quiere asumir la voz de quienes piensan que no, el cambio climático no tiene que ver con lo que los seres humanos hacen, sino la responsabilidad de las empresas. Bueno, y voy permitiendo el agrupamiento por intereses. Este criterio de agrupamiento por intereses también lo puedo hacer mezclando edades. Y entonces, podemos tener, el ejemplo sería, yo soy alumna de segundo grado B y ese es mi grupo de pertenencia. Pero los miércoles a la tarde tenemos grupos por intereses temáticos donde voy a estar con nenas o nenes de primero, de tercero, porque lo que nos va a unir es la temática, nos interesan los planetas. Y entonces vamos al taller o al espacio que es de planetas y ahí nos mezclamos. Y entonces esos criterios de agrupamiento también van a contribuir a otros modos de aprender, porque estoy con otros vecinos, amigos, compañeros, pares, aprendiendo. Puedo tomar un criterio que es por tipo de tareas. A quienes, si pienso en primer ciclo o en primer grado, a quienes les gusta pintar, a quienes les gusta dibujar, a quienes les gusta escribir, a quienes les gusta escuchar cuentos, y armo 4 opciones donde los que les gusta dibujar van a un grupo, los que les gusta pintar van a otro, etc. Por supuesto, puedo tener en algún momento criterios de agrupamiento que tenga que ver con en qué tienen que avanzar en los aprendizajes. Y entonces armo un grupo con los que ya leen de corrido, con los que todavía no. ¿Qué es lo importante de esta idea de criterios de agrupamiento? No dejar instalado a ningún alumno permanentemente en ese grupo. Esa es la idea central, digamos. ¿Por qué? Porque obviamente si yo tengo dificultades de aprendizaje y me dejan siempre en ese grupo, van a reforzar mi identidad de alumna con dificultades. Si los grupos son temporarios, duran 1 semana, 2 semanas, y yo entro y salgo de ese grupo. Y voy a ir a otro con otro criterio, y voy a volver a lo mejor. El concepto, en principio, de flexibilidad en los criterios de agrupamiento ayuda en esto de la heterogeneidad de estudiantes que tengo. Y entonces ahí hay un enfoque, digamos, de cómo pensar propuestas
vinculada a la idea de criterios de agrupamiento. ¿Qué me permite además estos criterios de agrupamiento? Si este fuera el escenario, ¿no? Y Alberto estarías en un grupo y Andrea estarías en otro, yo podría pasar 5 minutos por el grupo de Alberto y ver en qué están trabajando y ver cómo puedo colaborar, o decidir que me voy a quedar 10 minutos allí, porque el grupo de Andrea está en otra tarea. Después voy a ir de visita, digo, porque si los tengo agrupados, así como haría si los tengo presencialmente y yo caminaría por el aula, ¿no? Y me acercaría a cada grupo y me permitiría decidir que me quedo sentada un rato más largo en aquel grupo que más necesita ayuda, o inclusive en los criterios de agrupamiento podría tener grupos de 4, de 5, de 3, y tener una mesa de 2 y tener una mesa de 1. En la medida que esto sea flexible, ¿sí? Y que el que está solito no quede siempre solo, o que no quede siempre asociado a que está en el grupo que tiene que avanzar o mejorar en algo, esto ayuda enormemente en las aulas heterogéneas. Y esto no implica una planificación pensando que tengo que presentar 30 ideas diferentes. ¿Se entiende? Y ahí tenemos un camino bien interesante, bien sistemático, que hay que planificarlo. Esto no es al azar, invento, un día vayan para acá. Trabajo con los chicos explicándoles el sentido de los criterios de agrupamiento. Lo hago visible, digamos, lo explicito. Les comparto los criterios, que a veces va a ser así, por intereses, a veces va a ser por en qué tenemos que mejorar y avanzar, que a veces por tareas, que a veces por proyectos, que a veces por problemas, subproblemas. O sea, todo eso lo voy explicando, inclusive podemos hacer un cronograma, ¿no? Esta semana es por intereses, la semana próxima es por tareas, o los miércoles tenemos grupos mezclados o sea, es algo que yo tengo que planificar, que no improviso. Bueno, hoy júntense como quieran. Por supuesto, puede ser un día, júntense como quieran, pero digo, esto tiene una planificación, los criterios de agrupamiento que me permiten atender, obviamente no como única estrategia, a la diversidad de trayectorias. Cierro acá como una primera idea que es posible, que evidentemente nos hace cambiar la perspectiva, porque estamos acostumbrados a planificar con una actividad para todos los estudiantes. Sí. Y sabemos, ¿no? A mí me viene la imagen, ¿vieron? De, por ejemplo, una carrera, un maratón. Hay una meta a la cual hay que llegar, ¿verdad? Y todos tienen que llegar a esa meta. Ahora, cada uno va al ritmo que puede, ¿no es cierto? Y entonces, como también en la diversidad de trayectorias los ritmos diferentes de aprendizaje se hacen muy visibles, bueno, queremos una maratón con una meta clara porque queremos que todos, por ejemplo, se alfabeticen. Ahora, en el camino hay diferentes ritmos, hay quien va con la botella en la mano corriendo, quien va tomando todo el tiempo, quien se para unos segunditos. Bueno, hay quien prefiere ir al lado de otro corriendo juntos, ¿no? Y se esperan unos a otros. Bueno, eso es un modo potente de abordar la diversidad de trayectorias. Sí. Sí, pensaba, Rebeca, en esto que estás mencionando con respecto a la diversidad de trayectorias y este objetivo común de que, y esta idea muy, muy interesante que siempre planteas es de que todos pueden aprender, ¿no? Partiendo, me parece, como de ese objetivo central, independientemente de la diversidad de trayectorias, ¿no? De los diferentes modos. Después podemos pensar estrategias de enseñanza enfocadas en este sentido, ¿no? Que es lo que vos decís, planificarlas, pensar en la posibilidad de diferentes agrupamientos, pero me parece que ese es el objetivo principal. Y creo que también tomo una idea que en uno de tus escritos planteaste, que es salir, ¿no?, de ese formato homogéneo de la escuela, pensando en este enfoque para la diversidad y la posibilidad de las aulas heterogéneas. Y creo también, porque en el conversatorio anterior que nos brindaste para la región,
Mencionaste también la posibilidad y la oportunidad que hay cosas, ¿no? Digamos, que nos ha dejado, ¿no? El 2020 y como aspectos en cierta manera positivos que creo que podemos rescatar de todo lo elaborado por los y las docentes el año pasado, como oportunidad, entiendo yo, ¿no? Para pensarlo desde este enfoque. Entonces creo que hay, tal vez vos considerás algunos aspectos positivos, ¿no? Que nos dejan como aprendizaje. Y el año pasado vos rescatabas al inicio de tu conversatorio algunas cosas, decías, ¿no? Esto es lo que ya sabemos, ¿no? Y me parece que partir desde ese punto es interesante para poder replantear esto que estás haciendo referencia. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Fíjate que cuando nosotros pensamos siempre en abordar el enfoque, digamos, de aulas heterogéneas, siempre lo primero que pensamos y proponemos es que hay que, en principio, tener claro, como vos bien decías, esta idea de que todos pueden aprender claramente, pero con esta mirada de que todos pueden aprender de verdad, lo pienso. No es un como sí, ¿no? Lo digo porque es políticamente correcto decirlo, sino que efectivamente creo profundamente en que todos pueden aprender y quiero visibilizar con los chicos esta idea de que somos diferentes y que esa diversidad nos enriquece, ¿no? Porque muchas veces los chicos preguntan, y bueno, ¿por qué ella está en este grupo y yo voy a estar a este otro? ¿Y por qué? Esa discusión de alguna manera o esa preocupación o esa pregunta esconde que el concepto de diversidad no está entendido desde lo positivo, sino está entendido desde el problema. Entonces, ¿quién quiere ser el niño o la niña problema del grado? Nadie, ¿no? O del curso. Entonces, el enfoque, vieron que cuando uno estudia la literatura sobre el tema de diversidad y heterogeneidad, hay como un claro recorrido, digamos, donde históricamente se ubica al tema de la diversidad como un problema. Y si es un problema hay que solucionarlo. Entonces, si tengo un niño problema, tengo que ver cómo lo vuelvo niño no problema. ¿Está bien? ¿No? Cómo lo enderezo, cómo lo hago entre comillas normal, ¿no? Porque estoy mirando la diversidad como un problema. Por supuesto, si miro el problema de la diversidad desde la desigualdad, tengo otro enfoque de la diversidad. Pero si lo miro desde el potencial que tiene cada alumno y cada alumna, desde la mirada de que cada uno de nosotros tiene fortalezas y que tenemos que ayudar a desarrollar esas fortalezas, debería cambiar mi perspectiva y también la perspectiva de los chicos. O sea, yo debería poder trabajar, por ejemplo, hay muchísimos cuentos que toman el tema de los diferentes, de la diversidad, como para ser explícito y consciente que esta diversidad no es un problema, es una riqueza que tenemos adentro del grupo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene Alberto para aportar y qué es lo que tenés Andrea para aportar y qué es lo que tengo yo para aportar? Y cómo hacemos para que lo que es tu fortaleza, esa fortaleza te ayude a aprender más y mejor. O sea, que te pares desde la fortaleza, no desde tu punto débil. Y eso necesito saberlo yo, creerlo profundamente, pero también los chicos. Porque si no, se genera, por ejemplo, bueno, yo no me quiero juntar con Andrea, porque, ¿no? Porque si Andrea tiene siempre problemitas, no me quiero juntar con ella y no voy a armar grupo con ella. O ufa, tengo que armar. Y la pregunta es, bueno, Andrea, ¿cómo hago yo para encontrar tu fortaleza? Y ese es un poco el desafío que tenemos desde la mirada que tenemos de cada uno de nuestros chicos, ¿no?
Así que doble sentido. Para mí, que yo piense de verdad que cada uno puede aprender, pero también hacer visible esto con los chicos. Y obviamente, si puedo con las familias también, pero en principio con los chicos, ¿no? Así que ahí tenemos como un doble desafío con nosotros mismos y con los grupos de estudiantes, ¿no? Totalmente, sí. Pensaba cómo se relaciona con algo que siempre también incluís en tus charlas, que es el tema de la evaluación y de la retroalimentación, ¿no? De cómo a través de la retroalimentación nosotros podemos, ¿no? Hacer hincapié, primero nosotros reconocer en el otro, ¿no? Esta idea de fortaleza que seguramente todos tenemos, ¿no? Por ahí desde diferentes perspectivas, en diferentes ámbitos, ¿no? Pero cómo a través de esa evaluación formativa y de la retroalimentación nosotros podemos hacer hincapié y pensar en esto y obviamente a través de la retroalimentación poder potenciar, ¿no? Y dar insumos para que ellos puedan, ¿no? Llegar a esta idea de poder potenciar básicamente, ¿no? ¿Cuál es su fortaleza? ¿Mm? Eso me parece central. Sí, Sí, y perdón, y hay sí. un concepto que vos compartiste en esta charla que tuvimos en agosto 2020, que hablas de por qué o qué implica que un alumno tenga un rol activo, ¿sí? Cuando hablamos de la evaluación. Entonces yo, a medida que te escuchaba atentamente, iba conectando todo lo que vos nos compartís en tus escritos. Entonces, el alumno como que va tomando conciencia de esos avances, ¿sí? Cada alumno con su propia trayectoria, ¿sí? Y a mí, en lo particular, este año comencé a utilizar las listas de cotejo, ¿sí? Cuando termino cada secuencia. Entonces, me es muy útil y también para cada alumno ver cómo él, cómo él ve y comprende, ¿sí? A medida que vamos avanzando. Y era algo que sinceramente no me había pasado nunca, ver al alumno con tanto optimismo y comunicándoselo al docente. Profe, mire, gracias a esta lista de cotejo pude darme cuenta que me faltaba tal cosa y lo comparte con la clase, ¿sí? Por más que la clase sea por Zoom o por Meet, ¿sí? Sabemos que eh, tiene características distintas, pero en lo que tenga que ver con el espíritu de una clase, un docente con sus alumnos, más o menos eso se da prácticamente igual. Así que a medida que yo te iba escuchando, como que iba conectando con todas estas ideas, ¿no? Qué importante es que el alumno se sienta protagonista y que el alumno no esté sentado 40, 50 minutos escuchando a un profesor hablar, ¿no? Ah, totalmente, y me da gusto escucharte porque uno va, fíjate cómo uno va enlazando, ¿no? Entramando los conceptos, porque para que yo pueda trabajar con una retroalimentación, como decías, Andrea, que impacte, digamos, en el estudiante, y que adquiera prácticas de autoevaluación también, como que el estudiante pueda usar su lista de cotejo y demás, también significa que hay una concepción no solo de enseñanza que yo tengo, sino hay una concepción de aprendizaje que yo también busco la coherencia, porque como Alberto bien decías, no pienso que un estudiante aprende sentado escuchando. Entonces, si mi concepción de aprendizaje es que te voy a dar clase o voy a dictar clase, como comúnmente oímos, obviamente no voy a ni atender la diversidad, no voy a poder trabajar con la evaluación formativa, y no voy a poder generar esta idea que planteaba del estudiante protagonista, ¿no? Del estudiante que se apropia de su proceso de aprendizaje
y que reconozcamos también que son prácticas nuevas, o sea, son prácticas que están escritas en los libros, están investigadas hace muchísimos años, pero que solo han llegado o empiezan a llegar con más fuerza, diría, a las aulas desde el año pasado. Por supuesto que hay docentes que trabajan así de antes de la pandemia, pero digo, la pandemia aceleró de alguna manera la conciencia sobre estos procesos, porque efectivamente, ¿cómo pensás un alumno protagonista detrás de la pantalla? La imagen que te viene es yo te hablo y escúchame, ¿no? Además por esta situación, si quieren, no sé si a ustedes les pasa, pero en algún momento te genera impotencia de no poder tenerlos al lado ¿no? Y entonces, bueno, uno, digo, en la pantalla piensa todo el tiempo, bueno, ¿cómo son las mejores posibilidades de un alumno protagonista, de un aprendizaje que no sea de la escucha, o en todo caso la escucha con otro sentido, que es escuchar yo a los estudiantes, no que ellos me escuchen a mí? Bueno, y esto se va articulando. Si yo pienso que todos pueden aprender, si pienso que aprenden de manera distinta, si entonces pienso que tengo que ofrecer opciones para que los chicos puedan elegir, y si voy a acompañar con prácticas de autoevaluación y de retroalimentación, entonces voy siendo, básicamente lo que buscamos es coherente entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Y eso sabemos que cuando no hay coherencia, contribuyo a que aquellos chicos que tienen más dificultades para aprender aumenten sus dificultades, ¿no? Entonces, porque fíjate, Alberto, con tu ejemplo, si yo todo el tiempo estaría explicando y de repente me salgo con una lista de control, de control o de cotejo, ¿no? Que se llaman de la misma manera, pasa que la vieja denominación es lista de control, ¿no? Que a nadie le gusta porque tiene como connotación negativa, pero ese es el nombre original. Y yo como alumna, en un momento me das una lista de cotejo para completar y yo digo, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, te la completo, te marco, pero no tiene ningún sentido para mí, te la hago, ¿no? Te digo, te la hago, pero para mí no. Ahora, si vos tenés un planteo coherente de un alumno protagonista, de entender que se puede aprender de diferentes maneras y empezás a habilitar estas prácticas, esto va mostrando coherencia. Y eso genera en general aprendizaje, mejor clima, eh, aquellos estudiantes que les cuesta un poco más por ejemplo, en algún área, sienten que hay espacio para ellos también, con sus debilidades y fortalezas. Bueno, uno empieza a construir una trama coherente, ¿no? Así que está buenísimo esas asociaciones que fuiste haciendo, porque articulan, ¿no? Y no son prácticas sueltas. Sí, sí, tal cual. Creo que, bueno, desde que iniciamos la conversación todo está relacionado, ¿no? Gran parte de las ideas que mencionaste, Rebeca, creo que tienen todas una articulación entre sí. Y yo quería ver si una de las cuestiones que por ahí nos sirve a los y las docentes que, bueno, damos clases acá en la región y que después en otras también, pues seguramente lo que estamos conversando hoy va a llegar también hacia otros lugares. Vos hablabas hoy de estos agrupamientos flexibles y ahí creo que hay una pista súper interesante como para que los docentes tomen, ¿no? Para pensar la enseñanza desde otro lugar y pensar en estas ideas de diversidad que vos mencionabas, ¿no? El agrupamiento por intereses me pareció muy importante, o por problemas, o por, sí, el criterio que en realidad como docentes tomemos. ¿Y qué otra cuestión, digamos, para poder organizar el trabajo en el aula, los docentes los y las docentes pueden tomar, además de esto, ¿no? De la posibilidad de pensar en esos agrupamientos distintos? Mira, podemos
pensar también desde las propuestas de enseñanza, y voy a tomar un ejemplo, todo el trabajo con los recursos, ¿no? Con los materiales. Por ejemplo, si quiero trabajar enseñando, a mí me gusta usar este ejemplo porque es como muy gráfico, ¿no? Yo quiero enseñar cuentos de terror, ¿no? Ustedes me habrán escuchado porque es un ejemplo que he visto a los maestros usarlo, ¿no? ¿Por qué no ofrecer 3 cuentos de terror y que elijan con cuál quieren trabajar, ¿no? Y el elegir no es simplemente elegir el cuento, sino lo que yo quiero después de elegir el cuento, hacer un ejercicio de conversar con los chicos que me cuenten por qué eligieron ese cuento y no el otro, digamos, no los otros, ¿no? Porque hay algo en enseñarles a pensar sobre su capacidad de elegir, ¿no? Que forma parte también de esta diversidad. Entonces, yo llevo 3 cuentos y digo, miren, los 3 son cuentos de terror. ¿Por qué vamos a trabajar con el género de terror? Elijan el que ustedes quieran, porque me da lo mismo, porque después lo que yo voy a recuperar es qué características tenía, supónganse, el cuento de terror, ¿no? Entonces voy a recuperar el género más que el relato, supónganse. Entonces, después de hacer eso, me voy a dedicar un tiempito a preguntar, bueno, Alberto, vos elegiste ¿por qué? Y vos me vas a decir, porque me gustó la tapa. Bueno, ¿qué te gustó de la tapa? Los colores, bueno, ese es un criterio. Andrea, vos, por qué elegiste ese número 2? Porque conozco a la autora, muy bien. Le pregunto a otro, ¿por qué era el más corto? Y así vamos construyendo una lista de criterios para elegir, ¿no? Y por supuesto, preguntas metacognitivas, ¿no? ¿Qué me resultó fácil? ¿Qué me resultó difícil? Si tuviera que volver a elegir, ¿elegiría lo mismo, el mismo cuento o no? ¿Qué perdí y qué gané cuando elegí esto y dejé de elegir estos otros, ¿no? Que son prácticas de ayudar a visibilizar esta idea de elección para poder atender la diversidad. Vuelvo con el mismo ejemplo, pero lo hago al revés. Quiero que todos lean ese cuento en particular. ¿Está bien? Es decir, en el anterior, lo común, la meta a la cual tengo que llegar es que todos lean género de terror. En este, quiero que lean todos este libro en particular, este cuento en particular. Entonces, lo tienen que leer todos. Y eso es lo común que construyo, porque no nos olvidemos que siempre que trabajo reconociendo el aula heterogénea, al mismo tiempo, y esta es la tensión, tengo que construir lo común en el grupo, lo común como estudiantes de un país, lo común, ¿se entiende? Porque estoy formando ciudadanos argentinos, entonces hay una tensión ahí entre lo común y la diversidad de trayectorias. Entonces, en el segundo caso, digo, el cuento es obligatorio para todos, digamos. Ahora, les voy a proponer 3 actividades diferentes después de leer el cuento. Y la actividad 1 va a ser inventarle un personaje para intervenir en el cuento. El segundo, armar una historieta, un cómic del cuento. Y supónganse que el tercero, escribir un final diferente al cuento. Las opciones las tengo allí en las actividades. Y entonces, otra vez, Alberto elegirá intervenir un personaje, Andrea el cómic, yo escribiré un final distinto, porque lo que a mí me interesa es que todos lean este libro. ¿Se entiende? Y ahí está lo común. Ahora, si a mí me gusta más dibujar una historieta y a Alberto le gusta más inventarse, imaginar un personaje e intervenirlo, a mí me daría lo mismo. Porque en todo caso, para hacer eso, ustedes tienen que leer el libro, no lo pueden hacer sin leer el libro, ¿no? Que sería la meta común. Fíjense que no estoy pensando en 25 millones de propuestas, estoy pensando, en este caso, en 3, en 4,
empezar por 2 inclusive, ¿se entiende? Decir, bueno, tenés opción A y opción B, que es empezar a mostrarle a los chicos que también tienen que aprender a elegir, porque vienen, digo, no los que recién ingresan, no, pero los chicos vienen con oficio de estudiante, ¿no? Y cuando vos le das a elegir te dicen, ay, señor, decime vos, ¿no? Decime vos cuál, ¿no? Los más grandes, los adolescentes, podrían pensar, a esta profe mejor elegí el 1 porque le encantan las cosas, ¿no? Y yo quiero aprobar la materia, entonces mejor elijo el 1, ¿no? Entonces hay un tema con el reconocimiento de la diversidad que es, yo tengo que aprender lo que significa elegir, porque esto tiene que ver con la libertad y la responsabilidad. O sea, me das libertad para elegir y yo responsablemente tengo que asumir una opción, ¿se entiende? Y dar cuenta de por qué la elegí y que me resultó fácil y difícil, si tuviera que volverla a hacer, etc. Entonces, estoy pensando en ofrecer propuestas donde los chicos puedan elegir. Y obviamente propuestas, voy a decir entre comillas, equivalentes, porque si yo te ofrezco dibujar el final del cuento, o te ofrezco escribir un nuevo cuento de 20 páginas, bueno, ¿quién va a elegir escribir 20 páginas, no? O sea, hay algo en la equivalencia de propuestas que obviamente igual no es no es matemático, ¿no? Pero está claro que si te digo, escribí un Twitter de 140 caracteres, opción 1, opción 2, escribí un trabajo de investigación sobre el género, obviamente, o te digo, escribí el titular para un diario y su copete, claramente digo, ¿quién va a elegir la monografía? ¿No? Nadie. Entonces, en ese sentido, digo, una oferta de opciones que permita que más o menos sea parejo en términos de uso de tiempo y demás. Ahora, ¿qué haces con esto? Porque acá hay una segunda parte. Suponete que yo siempre elijo las opciones de dibujar. ¿Vos como maestro qué haces? ¿Me dejás toda la vida dibujando? No, porque yo quiero que además de dibujar, suponete, escribas, ¿no? No. Bueno, con lo cual hay un proceso en las elecciones que implica que, por ejemplo, después de que varias veces dibujaste, yo te voy a decir, por ejemplo, mira, Andrea, en esta próxima actividad, si querés dibujar primero, podés dibujar, pero tenés una segunda actividad para hacer que tenés que elegir entre la 2, la 3, la 4, una segunda. Con lo cual, vos empezás haciendo algo que te gusta o que tenés fortaleza, pero no te dejo toda la escolaridad plantada ahí. ¿Cómo hacemos el seguimiento de esto? Muy sencillo, digo, porque tampoco es complicarnos la vida como maestros. Tengo una grilla donde están los nombres de todos los chicos y las actividades, dibujar, escribir, bla, bla, bla. Los chicos mismos pueden ir completando. En la actividad de lectura o de la actividad de hoy, del día de hoy, ¿no? Yo, Rebeca, me marco en dibujar. La actividad de mañana me vuelvo a marcar en dibujar. La actividad de pasado también. Entonces, en algún momento tomo 10 minutos y digo, a ver, miremos esta grilla. Y cada uno diga qué piensa de lo que está haciendo. Y yo digo, uy, yo todo el tiempo dibujo. Y ustedes me dirán, se ve que te gusta dibujar, muy bien, qué maravilloso. La próxima, entonces, además de dibujar, me gustaría que marques una crucecita en otro casillero. Esa es una línea. Y la otra línea es, vos que dibujas también. Hoy te vas a juntar con Alberto, que Alberto nunca eligió una actividad de dibujo, y le vas a ayudar, le vas a grabar un tutorial, que hoy está muy de moda, le vas a dar pistas, ¿no? Para que pueda dibujar. Van a dibujar juntos, lo que ustedes quieran. Y entonces también uso esa fortaleza que tengo, ¿no?, para enseñársela a otros. Y es como una segunda parte de esto.
Y esa lista no es algo que yo tengo que andar controlando. Ustedes la completan, cada estudiante la completa, y a cada tanto nos paramos a mirar. Y ahí tienen otra línea de trabajo con la diversidad, entonces, entre las propuestas que yo hago de enseñanza y los modos en que voy guiando a los chicos para que aprendan a elegir, para que se animen a probar otras opciones. Y por supuesto, en algún momento puedo decir, la actividad 1 es obligatoria para todos tienen que escribir un final diferente al cuento. Pero la actividad 2 pueden elegir entre dibujar, pintar, tutorial, lo que quieran. Y en la 1 tendría lo común. Todos tienen que aprender a escribir, ¿se entiende? Y el resto podés elegir. Bien, muchas gracias. Te vamos a hacer una última pregunta. Volviendo al tema de las aulas heterogéneas, ¿cómo crees vos que desde la gestión del equipo directivo, de la parte institucional, cómo crees que se puede organizar o se puede reorganizar, por ejemplo, los trabajos de los docentes, dado estas estrategias que nos estuviste compartiendo? ¿Sí? Sabemos que desde el nivel primario quizás es más accesible o más factible, pero sabemos que el nivel secundario es complicado porque generalmente los docentes bajan propuestas parcializadas, ¿no? Entonces, ¿cómo crees vos que esto se podría ir modificando o cómo se puede ir pensando desde la parte de los directivos, Rebeca? Son varios temas Sí. al mismo tiempo, pero a mí me parece que, sobre todo en la escuela secundaria, que efectivamente esta fragmentación que tenemos de carga horaria y de profesores dando 2 horas en un colegio, 2 horas en otro, que tiene que ver con la gramática escolar, es algo que debería cambiarse y por supuesto que no es algo que depende exclusivamente de un director, pero claramente ese es un tema, digo, que excede el tema de las aulas heterogéneas, pero obviamente tener ese modelo de 2 horas acá y 3 horas allá dificulta cualquier posibilidad de hacer algo diferente. Dicho esto, digo, qué cosas sí creo que se pueden hacer adentro de la propia institución en varios sentidos. Una, diría, que es absolutamente organizativa, ¿no? Que es cómo yo organizo los horarios de mi escuela, con lo que tengo. ¿Qué quiere decir cómo los organizo? Que no puede ser la única variable la disponibilidad, que por supuesto es muy importante, pero aún con la disponibilidad yo tengo que decidir el año anterior, por supuesto, por ejemplo, ¿me conviene tener en el mismo día, a la misma hora, suponete en los 3 primeros años, a los 3 profesores de matemática, por dar un ejemplo? ¿O me conviene tener en el mismo bloque horario a 2 profesores que van a trabajar en un proyecto compartido entre 2 materias? Eso que no es de la organización, sino de la propuesta pedagógica, si no lo logro poner en funcionamiento en la grilla horaria, no va a suceder aunque mi propuesta pedagógica sea muy buena. Entonces, esta es una decisión de los equipos directivos que es conversado, por supuesto, con los docentes. ¿Qué podemos hacer el año que viene en términos de, por ejemplo, trabajar por proyectos? Porque trabajar por proyectos permite mucha diversidad en las propuestas, ¿no? Si yo tengo un proyecto que vamos a investigar, por ejemplo, sobre la basura, ¿no? El tema de la basura en el mundo, en el impacto de la basura en el cambio climático, el reciclaje, lo que quiera tomar de la basura. Tengo muchas posibilidades de ofrecer opciones, por ejemplo, por intereses, ¿no? Los chicos a quien le interesa el reciclado puede abordar el tema del reciclado, al que le interesa indagar
qué productos producen más basura, digamos, y entonces qué propuestas de intervención podríamos hacer. Al que le interesa saber qué se hace con los basureros, dónde están ubicados los basureros de nuestra ciudad, de nuestro país. Bueno, yo ya, si decido trabajar por proyectos, ya ahí tengo posibilidad de ofrecer a los estudiantes que elijan por intereses temáticos, o por supuesto por productos finales diferentes, ¿no? Si para presentar lo que aprendieron sobre este tema, bueno, los que quieran presentar una maqueta, los que quieran presentar una propuesta a la ciudad de intervención sobre los basurales que hay en la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, si esta es la definición de estrategias de enseñanza atendiendo a la diversidad, no puedo hacerlo si no hago gestiones organizativas. Y entonces, bueno, voy a juntar a Andrea y Alberto, voy a tratar de que estén juntos en el mismo día, en el mismo horario, y entonces el primer bloque no va a ser separada las dos materias, sino el primer bloque van a estar ustedes dos juntos, con los dos cursos que tienen, que inclusive puede ser uno el primero y uno el segundo, por ejemplo, porque vamos a trabajar durante 3 semanas por proyectos. Y entonces digo, esto es posible, es resorte de los equipos directivos y de sus docentes pensar en las estrategias y después ver cómo organizamos esto. Ahí hay algo bien concreto que es posible hacer. Si ustedes miran en la página de UNICEF, hay un proyecto que yo probablemente se los haya comentado, el proyecto Planea, ¿no? Donde están trabajando por proyectos y obviamente en las materias que más carga horaria tienen. Porque si yo tengo un bloque semanal nada más con mis estudiantes, es más difícil encarar, por ejemplo, tanto tiempo para que los estudiantes piensen, reflexionen metacognitivamente, pero si el profe de matemática tiene 2 bloques y medio o 3, podemos pedirle que él dedique una parte de tiempo a estas prácticas para que los chicos aprendan y practiquen esas prácticas allí, y entonces yo, que tengo nada más que 2 horas, voy a aprovecharme en el buen sentido y usar algo de eso en mi materia, pero ya no la tengo que enseñar yo porque tengo un solo bloque. Esto también es posible de distribuir estas tareas entre los equipos docentes, y eso se organiza desde la escuela, por supuesto. Ahí tienen como 2 ejemplos posibles de organización, ¿no? Bueno, gracias, Rebeca. No. Bueno, vamos a hacer el cierre, que ya estamos en el tiempo que habíamos estipulado, y respondiste a todos los interrogantes que te planteamos como oportunidad, ¿no? Para poder exponer esas principales ideas tan significativas, ¿no? Y con ejemplos sumamente claros, que la verdad es que aportan mucho. Bueno, así que en síntesis queremos agradecerte tu participación, tu generosidad, y la posibilidad de dialogar, y de que todos estos aportes lleguen a todos las y los docentes de la región 4. Así que bueno, nuevamente gracias, en nombre del CIE de Berazategui y del CIE de Quilmes y de Florencio Varela, que conformamos esta región. Así que Bueno, gracias. gracias a ustedes, un abrazo enorme y bueno, fuerza, que queda todavía un largo recorrido para este año, así que y felicidades por los festejos, que siempre es bueno, como les decía al principio, festejar, celebrar la educación, así que gracias por el interés y gracias por compartir estos espacios y las ganas que ustedes tienen de seguir aprendiendo, pensando, compartiendo experiencias, ¿eh? Así que gracias a ustedes.